El descubrimiento del Señor de Zipán en el norte del Perú es un importante hito en la arqueología del continente americano porque por primera vez se halló intacto y sin huellas de saqueos, un entierro real de una civilización peruana anterior a los incas. Un equipo de día a día viajó hasta Chiclayo para conocer este majestuoso hallazgo de impresionantes vasijas y grandes cantidades de oro. Allí tuvimos la fortuna de conocer al arqueólogo que hizo el descubrimiento. Traemos hasta sus pantallas la historia del Señor de Zipán. El Señor de Zipán es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de América del siglo XX. Cuando lo encontraron descubrieron piedras preciosas, mucho oro y decenas de vasijas. ¿Qué fue lo primero que encontraron? El primer hallazgo fue la orejera de oro representando la imagen del Señor de Zipán, que fue como un hallazgo premonitorio. El descubrimiento de la tumba del Señor de Zipán fue una noticia que sorprendió al mundo. El acontecimiento fue ampliamente difundido por el New York Times, el Washington Post, las revistas National Geographic, Newsweek, entre otras. Hoy es calificado como uno de los 10 grandes descubrimientos del siglo XX, al mismo nivel de Tutankamón, la tumba de Pakal, la tumba china y Machu Picchu. En el norte del Perú, una de las ciudades más importantes es Chiclayo, y la cultura mochica ocupa un sitial importante en la identidad de este pueblo. Hoy Lambayeque está posesionado como uno de los destinos turísticos más importantes del país. Bienvenido, Diego. Te recibimos aquí en Huaca Rajada Zipán, uno de los sitios arqueológicos más importantes del continente. Es aquí donde en el año 1987 se descubre al Señor de Zipán, pero esta es una de las muestras arquitectónicas de uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, como este descubrimiento del Señor de Zipán. Te invito para que conozcas esta maravilla de la arqueología y de la cultura mochica. Bueno, estamos, mira Diego, en el mirador. Esta es una zona interesante para ver lo grande y complejo que es el sitio arqueológico. Lo visible son tres estructuras: la pirámide administrativa, donde creemos que estaba el Palacio del Señor de Zipán, ahí en la parte superior; la pirámide religiosa, un templo; y la plataforma funeraria o cementerio de élite. Observamos también ahí viviendas, zonas elevadas que indican que también son huacas. El término huaca significa lugar sagrado en quechua, en este caso hace referencia a un sitio arqueológico. Los arqueólogos consideran que hace falta un mínimo de 400 años de excavación arqueológica para tener una idea de lo que fue Zipán, un solo sitio de los mochicas. Hay muchísimos a lo largo de casi 700 kilómetros. Aquí podemos ver al fondo una muestra de las cámaras funerarias, ¿no? No sé si das para percibir que en el fondo se nota claramente la forma de un ataúd de madera, ¿no? Como eran tumbas de élite, son cámaras funerarias bastante complejas, no son simples entierros. Bueno, pues aquí estamos recorriendo este cementerio de élite, una plataforma funeraria, porque es una plataforma que se fue construyendo en diversas etapas constructivas. Y aquí estamos viendo una recreación de la tumba 7. Es una pareja de adolescentes, muy jovencitos. Yo de manera casi reverente les llamo nuestros Romeo y Julieta. El varón está hacia el lado izquierdo, la fémina está del lado derecho. Si notamos, el varón está amputado, carece de pies.
En la creencia de la cultura mochica, una cultura pre-inca obviamente, el amputar significaba asegurar la permanencia de los guardianes de las tumbas de élite. Bueno, Diego, ahora vamos a tener el privilegio, yo voy a tener el privilegio de presentarte una de las tumbas más imponentes de todo el mundo. Hay muy pocas tumbas de dignatarios que se hayan encontrado de modo intacto. Una de ellas es Tutankamón. Y ahora vamos a conocer al señor de Zipán, que en el año 87 fue descubierto de manera intacta, no fue saqueada esa tumba, por arqueólogos peruanos, ¿no? O sea, los huaqueros regularmente venían a esta zona a saquear lo que encontraban. Exactamente. Y no llegaron a la Con mucha profundidad. suerte no llegaron a saquear la tumba del señor de Zipán. La cámara tiene 5 metros por lado. El señor de Zipán era un dignatario de la cultura mochica. Los mochicas vivieron entre el siglo I al VII después de Cristo. Los incas llegan muy tarde aquí, 62 años antes de la llegada de los españoles. O sea, la raigambre antropológica, por decirlo de algún modo, nos viene más de la cultura mochica, ¿no? Este es un dignatario de esta cultura de la que nos sentimos herederos los habitantes de la zona norte del Perú. Porque los mochicas se van a desarrollar en la franja costera del Perú, entre Piura y el norte de Lima, más o menos 650, 700 kilómetros del litoral peruano. Entonces, las joyas originales del señor de Zipán las vamos a ver ahora mismo que vayamos al Museo Tumbarreles de Zipán. Aquí estamos en el lugar donde se le descubrió. El saqueo y tráfico arqueológico ocurrido en Zipán impulsó a un grupo de científicos e investigadores peruanos a conseguir los fondos necesarios para construir este museo, que guarda uno de los tesoros culturales más importantes del Perú. En 1987, el peruano Walter Alba sorprendió al mundo con el descubrimiento de la tumba real de Zipán. 28 años después, nos recibe para contarnos detalles de una civilización de colosales templos y pirámides. Esta foto quedará para la historia. Sí, es una foto que tiene ya varios años. Como vemos, estamos todavía un poco más jóvenes, pero estamos también todos los grupos pequeños, ¿no? Susana, Luis Chero y yo. Aquí por primera vez se trató del hallazgo de una tumba de un hombre importante que tenía un conjunto maravilloso de ornamentos, emblemas, atuendos, toda una disposición extraordinaria con una simbología que refleja el pensamiento religioso de esa época, hace 1700 años. Los mochicas, una cultura pre-inca, y nos refleja también el nivel de desarrollo tecnológico que tuvo esta cultura en el campo de la metalurgia, la orfebrería. Los objetos encontrados también nos reflejan el grado de intercambio cultural con otros pueblos, ¿no? Especialmente con Ecuador. Los pectorales de Spondylus son fabricados con esta concha traída desde el Golfo de Guayaquil. Las piedras semipreciosas de turquesa desde el sur del Perú, el lapislázuli de Chile. Es decir, una tumba que tiene mucha información para el conocimiento de la estructura social y política de una cultura pre-inca en esta parte del país. La cerámica es el más conocido legado cultural de los mochicas. Se descubrió un recinto de ofrendas intacto, donde se recuperaron 1.137 vasijas decoradas a pincel. Representaron hombres, divinidades, animales y escenas de su vida cotidiana, como el nacimiento, la juventud, la ancianidad y la muerte. Pero también se encontró mucho oro, emblemas de rango y mando, cetros de oro y plata, collares, brazaletes que sorprenden por su perfección y belleza. ¿Imaginaron descubrir más cosas? Siempre tenemos la esperanza que pese al saqueo se pudieran encontrar más tumbas intactas y el tiempo nos ha dado la razón.
Aparte hemos podido documentar sobre todo la arquitectura que nos muestra la dinámica constructiva de estos santuarios. Los templos eran construidos a lo largo de varias generaciones, se remodelaban, se ampliaban, en fin, hay pues toda una trayectoria cultural de este pueblo que creó cultura en el desierto. Pero aparte de ser un hito importante en la historia de la arqueología, nos permite a los que somos de esta parte del país, del norte del Perú, recobrar identidad. Nos sentimos identificados como parte de una cultura ancestral que a lo largo de 7 siglos alcanzó un desarrollo tecnológico importante. Han pasado casi 3 décadas de este impresionante descubrimiento, pero casi 2000 años de historia de una cultura que hoy se ha convertido en uno de los mayores orgullos del pueblo peruano.